Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nosotros somos la Cátedra del Adulto Mayor y el día de hoy vamos a presentar una ponencia titulada Cuidados de los adultos mayores ante la pandemia. En este caso la voy a presentar hoy. Tuvimos un pequeño problema con el ponente, pero ahorita lo arreglamos. Esperemos que en unos momentos más pueda conectarse y el plan va a ser, para los que nos están viendo desde el YouTube, puede hablarnos por medio del chat o si pueden conectarse al Google Meet, sería mucho más fácil por ahí para que podamos intercambiar. Va a haber un momento de exposición, un momento bastante corto de exposición y luego pasamos a las preguntas. Las preguntas las pueden hacer también por medio del chat. Y bueno, ¿de qué hablamos cuando tenemos que ver con los cuidados de los adultos mayores ante la pandemia? Muchas, ya, bueno, en estos momentos estamos ante una pandemia activa, la pandemia por el coronavirus causada por el COVID-19, pero ya en un segundo momento, es un momento ya no de confinamiento, sino de tratar de regresar a la vida normal, tratar de regresar hacia afuera a las actividades normales, pero bajo unas reglas bastante específicas. ¿Cuáles son estas reglas? El lavado frecuente de manos, el uso de alcohol y gel en forma regular, eh, no visitas en la casa, tratar de mantenerse el mayor tiempo posible en la casa, si es necesario trabajar, salir al trabajo y del trabajo a la casa, ahora sí que como niños buenos, y todo el tiempo cubrir la nariz y la boca con el pliegue del codo al toser o al estornudar, tratar de usar lo más posible pañuelos desechables y sobre todo el uso de cubrebocas el mayor tiempo posible mientras esté en los lugares en algún lugar del espacio público, como pueden ser parques o cuando cuando haya la necesidad de salir a comprar. Pero ante los adultos mayores esta pandemia parece ser que tiene algo personal con los adultos mayores y se necesitan cuidados específicos del adulto mayor. ¿Por qué se necesitan estos cuidados específicos para el adulto mayor? Por las comorbilidades, es decir, muchas personas, aproximadamente más del 75, aproximadamente el 75% de la población llega a la adultez mayor con alguna enfermedad. ¿Qué enfermedades hay en México? Principalmente las enfermedades del corazón, como la diabetes o enfermedades de la hipertensión. Estas, aunado a la capacidad que tiene el adulto mayor que se reduce su capacidad de defensa ante nuevas enfermedades, esto es que el adulto mayor puede enfermarse con mayor facilidad y curarse con un poco más de tiempo o con un tratamiento diferente, hacen que el COVID-19 empeore la situación del adulto mayor en caso de que éste llegase a enfermar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer primeramente? Primeramente tenemos que entender que nuestro cuerpo cuando envejece se va desgastando y va perdiendo ciertas capacidades. Entonces, por este motivo, nuestro cuerpo tiene más dificultades para combatir las nuevas infecciones. También la, las cuestiones como la hipertensión, la diabetes, las cardiopatías, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es la EPOC, que es lo que conocemos más comúnmente como enfisema pulmonar, cáncer, el VIH y problemas que tienen que ver directamente con los riñones empeoran la salud de los adultos mayores. Ante estas situaciones tenemos que tener en cuenta que los cuidados que vamos a tener junto con los adultos mayores tienen que ser un poco diferentes y con un poco más de ahínco. Ahí tenemos las medidas básicas de protección para evitar el contagio de COVID-19, las medidas de vigilancia de las personas adultos mayores, cuáles son los síntomas de la infección, qué debemos hacer en caso de contagio y mantener la salud de la persona adulta mayor en aislamiento. ¿De qué vamos a cuidar? ¿De cuáles son los tipos de cuidado que vamos a presentar con los adultos mayores? Principalmente cuidados de la salud física,
cuidados de la salud emocional y psicológica. ¿Cuáles son los cuidados que tenemos que tener? Principalmente para proteger la salud física, para evitar el contagio del COVID-19 al tocar una superficie, de cualquiera que vayamos a tocar, de una persona que esté infectada. Es importante desinfectarlo. ¿Cómo hacer esta desinfección? Con un poquito de agua con cloro. Por lo regular es en un litro de agua, una cucharita con cloro, y con eso es suficiente. También mantener la sana distancia de las personas que tengan la infección cerca, que tengan la infección, es procurar que esta distancia sea de 2 metros. Debemos lavarnos las manos con agua y jabón frecuentemente, o en caso de que no se pueda, utilizar alcohol en gel con más de 70% de concentración. Evitar que tocar la nariz, la cara o la mano, los ojos, y con las manos sucias, en especial los ojos, la nariz y la boca. Eh, También evitar escupir. Es muy común que veamos por la calle o incluso gente en la propia casa que tiene la costumbre de escupir en el suelo o en los dispositivos que utiliza todos para lavarse las manos o en el baño. Esto hay que tratar de evitarlo, aunque si es necesario que se haga, es preferible utilizar un pedazo de papel de baño o un pañuelo desechable y tirarlo directamente a la basura e inmediatamente después lavarnos las manos. Hay que evitar saludar de beso, de mano o de abrazo, porque no sabemos para evitar los contagios. Y hay que tomar la sana distancia de los demás y procurar en las visitas, procurar que las visitas sean lo menos frecuente posible, o cuando llegase a haber visitas, procurar que mantengan la sana distancia. Es decir, si llega la visita y nosotros podemos que entre a nuestra casa, tratar de que la visita se mantenga siempre a 2 metros, metro y medio de distancia del adulto mayor, y si viene de la calle es todo el tiempo con cubrebocas, tanto la visita como la persona adulta mayor. Lo que se recomienda con respecto a los nietos, que es como una de las más que afecta tanto al adulto mayor como a los niños, porque los niños no llegan a comprender totalmente lo que está pasando, y uno como adulto mayor, pues obviamente que extraña a los nietos, es en el caso de que sea absolutamente necesario que el nieto llegue a la casa, mantener la sana distancia, procurar que no haya contacto físico y explicarle en palabras que el niño pueda entender y con paciencia por qué se tienen que hacer las cosas. No es que los niños corran peligro, sino que los niños son, en su mayoría, son asintomáticos. Entonces, en el extremo caso de que el niño tenga la enfermedad, que esté el virus ahí paseando por su cuerpo, puede contagiar a las demás personas y no van a saber ni de dónde viene el virus. No salir de casa a menos que sea muy necesario, por ejemplo, para comprar comida o ir al médico, y esto se tiene que planear con algo de anticipación. Por ejemplo, los pagos vienen en quincena y sabemos que durante la quincena tanto los supers como el mercado se llenan. Primero hay que ver si es posible que sea otra persona que pueda hacer el favor a la persona adulta mayor de ir a conseguir los víveres que se tengan que traer del mercado o del supermercado, y de no ser posible que el adulto mayor sea el que tenga que salir, es procurar mantener la sana distancia, siempre llevar cubrebocas y tratar de planearlo para que no sea durante la quincena, porque durante la quincena es donde está más lleno tanto los mercados como los supermercados, donde hay más cola y va a ser más difícil procurar la sana distancia. Entonces, es decir, si recibo la paga el 15, tal vez tratar de ir el 18 o hasta el 20. Tratar de no ir es importante tratar de no ir durante las donde haya mucha concentración de personas. Y algo que se tiene que cuidar mucho es la toma de medicamentos. Si se toman los medicamentos de manera regular, hay que asegurar de tener una cantidad suficiente para todas las semanas. De esa manera se logra evitar salir innecesariamente. En el caso del IMSS y el ISSSTE, estaban adelantando la entrega de medicamentos hasta por 3 meses.
y estaban procurando que en lugar de que fuera el adulto mayor el que fuera a ir por la medicina, que fuera un familiar más joven que fuera por las medicinas. A la hora de ir con el doctor les va a dar tres recetas para poder recoger las tres medicinas. Pues de esta manera evitas ir sobre todo a los hospitales, que es donde en muchos casos la, la infección está muy latente y es mucho más fácil infectarse. ¿Y qué otras cosas tenemos que cuidar también? Cuestiones, sobre todo con los cuidadores, para aquellos adultos mayores que tienen un cuidador, es necesario que se pongan de acuerdo en caso de que el cuidador enferme o tenga que salir o tenga que hacer algo, quién lo va a relevar en el caso del cuidado. Tienen que, adentro de la casa hay que tomar las medidas de seguridad especiales, como por ejemplo reforzar las medidas de higiene y de desinfección en el hogar. En el caso de que presenten síntomas de gripa o de alguna enfermedad respiratoria, es necesario que se aíslen, tienen que seguir el protocolo de visitas, que es esto que platicábamos hace rato de usar mascarillas, lavarse correctamente las manos y mantenerlas a la distancia. ¿Cuál es el teléfono en caso de emergencia y los números de atención en caso de presentar síntomas de alarma? Que en nuestro país, México, cuando menos es el 911. Y algo muy importante que tenemos que cuidar es la salud mental de los adultos mayores y la alimentación. Mantener la alimentación saludable y balanceada es indispensable para que nos podamos mantener fuertes y sanos, y al mismo tiempo esto nos va a ayudar a evitar otro tipo de enfermedades eh, y otro tipo de cosas que haya que cuidar, ¿no? Y algo que tenemos que cuidar también mucho es la salud mental de los adultos mayores. ¿Y esto cómo se logra? Bueno, tenemos que estar pendiente de todo lo que sentimos, de todo lo que tenemos, de todo lo que hacemos. Hay que cuidar mucho, en este caso, cuidar de no caer en depresión y de caer en ansiedad. Si es muy probable, es muy normal, es esperable que ante esta circunstancia tengamos algún tipo de sentimiento de tristeza profunda o de desesperación. Pero ¿qué es lo que podemos hacer ahí? Algo que tenemos que tomar en cuenta es la activación. O sea, no nos podemos quedar solamente en casa haciendo nada, ¿no? Primero hay que mantener una rutina específica. Tratar de que no sea esta como muy repetitivo, muy aburrida, ¿no? De todos los días me levanto a las 8 de la mañana y luego barro, luego trapeo, luego lavo mi ropa, luego veo la novela de las 12, luego hago la comida. Y al principio esto va a estar bien, pero ya después de 2 meses, o en nuestro caso que ya llevamos casi más de 4 meses en confinamiento, esto se vuelve aburrido. Entonces lo que hay que procurar es tener, lo que hay que procurar es tratar de variar un poco la, la rutina. Es como podemos hacer esto, tal vez poniendo algunos juegos, teniendo constante comunicación tanto con nuestros vecinos como con nuestra familia por medio de las redes sociales, tal vez por medio del teléfono, e incluir eso dentro de la rutina. Y cómo podemos saber que estamos entrando en un proceso en el que ya nos está ganando la depresión o ya nos está ganando la ansiedad. Primero tenemos que revisar también nuestro horario de sueño. Hay que tratar de dormir siempre a la misma hora para tratar de despertarse siempre a la misma hora. Hay que calcularle más o menos, no es forzoso que se duerman entre 6 y 8 horas, porque eso depende siempre del ejercicio físico que se haga y de cómo nos manejemos durante todo el día. Entonces, si por ejemplo yo me quiero dormir, si yo me duermo a las 12, es normal que yo me despierte a las 6 o que me despierte hasta las 8, pero tratar de mantener siempre el mismo horario de sueño para que no se vea alterado luego nuestro ciclo y tengamos problemas después. Cuando se empiecen a tener problemas o más bien cuando nos estemos dando cuenta que hay actividades que yo ya no disfruto o actividades que yo ya no quiera hacer,
o que antes sí disfrutaba y que ahora ya no tengo ganas de hacer, o actividades que disfrutaba mucho y que en estos momentos ya no quiero hacer, o tenga ganas de aislarme, en el caso de que yo ya no quiero ver a nadie, que nadie venga a mi casa, nadie me hable, ya no hablo por teléfono ni nada, entonces ahí sí debemos tener en cuenta que tal vez estemos cayendo en un poquito de depresión. Y en ese caso sería necesario que puedan hablar con algún profesional de la salud mental o tratar de hacer las cosas que no hacían antes. En este caso, tratar de hacer las cosas que no quieren hacer adentro de su casa o cerca de su casa. ¿Qué es lo que sí se puede hacer? Debemos, por ejemplo, en el caso del ejercicio físico, salir a dar la vuelta cuando menos una cuadra en el momento en el que haya menos personas, tampoco que haya mucho sol para que no haya peligro de quemarnos de sol, tampoco que sea como todavía esté oscuro o ya sea muy de noche para evitar las caídas o esté lloviendo. En ese caso, ante los adultos mayores, debemos tener en cuenta que durante todo el transcurso de nuestra vida nosotros podemos juntar lo físico con lo psicológico. El trabajo que nosotros tengamos en nuestro físico nos va a mantener un poco más activos psicológicamente. También podemos aprovechar cuestiones de las redes sociales. Por ejemplo, hay unas aplicaciones se llaman, por ejemplo, el Vivifrail. Se escribe así, ahorita se los pongo en el chat del YouTube. Vivifrail con B pequeña. Los dos son ejercicios específicos para adultos mayores que se pueden realizar adentro de casa. O dentro de las mismas plataformas de YouTube se pueden conseguir gentes como fisioterapeutas que incluso en la página del INAPAM están en esta semana, han estado poniendo gimnasia en silla, cómo poder hacer ejercicio para adultos mayores de poco impacto, pues, es decir, para gente que tiene muchos años sin hacer ejercicio o gente que hizo muy poco ejercicio durante toda su vida, cómo conseguir esa activación física en nuestra casa, cómodos y de bajo impacto, porque debemos recordar que el adulto mayor, conforme van pasando los años y se va haciendo más mayor, necesita necesita ejercicios específicos para su edad y para su tono muscular. Y bueno, con esto serían las recomendaciones para cuidar a los adultos mayores. Hay cuestiones de cuidado, son cuestiones de autocuidado. Es decir, hay adultos mayores que tienen en su casa a alguien que cuidan, ¿no? Entonces, debemos estar atentos a qué es lo que está ocurriendo con la otra persona y qué está ocurriendo con nosotros para saber qué es lo que debemos hacer y establecer un modelo de actuación. Pero, ¿qué ocurre cuando a estas alturas es muy fácil, es muy común que el virus entre adentro de nuestra casa y no vamos a ver ni por dónde vino? Puede ser que nadie nos visite, puede ser que nosotros no hayamos salido, pero de todas maneras, o nada más salgamos a conseguir víveres manteniendo el protocolo de sana distancia, manteniendo el protocolo de cuidados con nuestro tapabocas, manteniendo el protocolo de lavado de manos, y aún así el virus entra en nuestra casa. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Primero, si tenemos alguna comorbilidad de las que afectan más a los adultos mayores o que afectan más en el caso del COVID, como la obesidad, la hipertensión, la diabetes, si fuman o si tienen alguna enfermedad cardíaca o de los riñones, no hay que esperarse. Así de parece ser que tengo gripa, pero no parece ser nada grave. Aún así es importante que se, se llame inmediatamente al 911 para mencionar el caso. No es necesario que se espere a ver si eso no es o empeore, porque en el caso de presentar síntomas graves y llegar de síntomas graves a tal vez a una defunción, puede pasar un tiempo muy muy corto. Y si nosotros llegamos a Italia con un agravamiento de la enfermedad, que es muy difícil,
el trabajo que van a hacer los médicos, ¿no? Sobre todo la soledad que dicen que se pasa adentro porque no dejan entrar a los familiares al hospital, ni que estén ahí haciendo guardia cerca para tratar de cuidar de quien se enferme. Pues primero es hablar inmediatamente al 911. Y en el caso de que sea alguien de nuestra familia, de la familia del adulto mayor, que no, que sea el que se presente la enfermedad, hay que mantener la sana distancia. En el caso de que alguien se enferme, hay que mantener la sana distancia. Lo ideal es que se esté en un cuarto que sea como un cuarto propio en el que no pueda salir durante 15 días mínimo, o durante lo que dure la enfermedad. Hay que mantenerse durante 15 días encerrado y mantener una estrategia de alimentación y nutrición sumamente estricta, es decir, sus 2-3 litros de agua diario y comida. ¿Y cómo podemos hacerle con los trastes? Bueno, se puede tener en cuenta pues se pueden usar, en este caso no estamos de acuerdo que sea siempre, ¿no? Los platos desechables para evitar el contacto porque son cosas que nos metemos a la boca, entonces ahí puede llevar un poco de la, pues de nuestra saliva, así que van dentro de la saliva, pueden llevar un poco del virus. Entonces, para evitar enfermarnos nosotros teniendo un enfermo en casa, es tratar de usar los platos desechables y, pues, y nosotros se los llevamos al cuarto. Podemos dejarlos, por ejemplo, en una mesita fuera del cuarto, alejarnos un poco. Él puede llegar y meter la comida al cuarto, comer ahí. No es necesario que esté todo el tiempo el cuarto cerrado, porque es muy importante que se ventile el cuarto cuando menos 1 o 2 horas diarias, mantener la ventilación tanto del cuarto como de la casa, tanto como en prevención como para tratamiento. Esto va a ayudar a que el paciente no se sienta tan aislado y como tan encerrado, porque con todo lo que ha pasado es muy fácil como estigmatizar al enfermo y que casi le cayó el diablo, nos van a enfermar, ¿no? Cuando, cuando no es así. Si es posible, se puede platicar con quien esté enfermo en nuestra casa manteniendo la sana distancia y siempre usando el cubrebocas. O sea, podemos hablar con el cubrebocas y tal vez él desde su cuarto y nosotros, si no tenemos una casa muy grande, tal vez en el cuarto de enfrente o en la sala. De esta manera estamos monitoreando siempre cómo se va sintiendo en la sala. De esta manera estamos monitoreando siempre cómo se va sintiendo y cómo va evolucionando su propia enfermedad. También hay que procurar hacer con este paciente ejercicios. Siempre hasta lo que pueda hacer. Recordemos que el COVID-19 lo que hace es disminuir la capacidad pulmonar. Entonces, si siempre está acostado, como cualquier tos, puede agarrarle un absceso de tos. Entonces tiene que estarse levantando y que tratar de mantener limpio su cuarto siempre, en el caso de que él pueda hacer aseo del cuarto. Hay que hacer el aseo del cuarto diario. Si no puede hacer el aseo del cuarto diario, lo que se recomienda es entrar con todas las medidas de protección posibles o tratar de que el cuarto esté lo más limpio posible desde que empieza el confinamiento la, hasta que terminen los síntomas. Y hay que procurar después de los síntomas todavía mantener un poco estos cuidados unos 5 o 10 días después y hasta que el médico te dé de alta. Y en el caso de que presenten algún tipo de depresión, de que se sientan tristes y no sepan por qué, en el caso de que se desesperen, en el caso de que sientan un poco de ansiedad o de que siempre tengan que estarse moviendo, que sientan que el corazón les late mucho, que están sudando bastante de las manos y no sepan por qué o qué es lo que está pasando, es recomendable llamar a
algún asesor de la salud mental. Los teléfonos para la salud mental se los vamos a dar al final. Por lo pronto es el 800-0044, 800 opción 4. Hasta que les conteste algún psicólogo hay que esperar un ratito, ¿no? O en los colegios de psicólogos de sus estados están atendiendo y por ahí pueden obtener ayuda. Todos los tratamientos hasta ahora son gratuitos y así van a seguir. Y bueno, si tienen alguna duda o pregunta, pueden colocarla en el chat de YouTube y pueden suscribirse a nuestra... Por ahí se supone que abajo de este video del lado derecho de su pantalla debe aparecer algo que diga suscribirse, le pueden dar clic ahí e inmediatamente cuando tengamos algún video nuevo, alguna transmisión nueva, les va a avisar. Si tienen alguna pregunta, comentario, duda, sugerencia, pueden colocarla en el chat y nosotros pues vamos a darle respuesta. Sí, dice Alba Mayorga que hay que incluir en nuestra rutina leer, escuchar música y hacer ejercicio en casa. Y sí, es cuestiones como variarle un poco o hacer otras cosas nos van a ayudar mucho en mantener esta ayuda. La rutina a lo que nos ayuda es a mantener cierta seguridad en lo que nosotros hacemos, ¿no? Y mantenernos siempre ocupados. Pero, por ejemplo, si todo el tiempo estamos haciéndolo en la casa, a los 7, 10 días, pues ya la casa está limpia y ya no tenemos nada que limpiar. O más bien es poco lo que haya que limpiar, que si bien es cierto que el trabajo en casa nunca termina, eso tiene que ver con cuestiones de las cosas que son repetitivas, por ejemplo, hacer la comida, lavar los trastes, preparar las camas, y eso debe tener su horario, debe tener su momento y tiene, por supuesto, dentro de la casa sus lugares propios. Entonces también podemos hacer, si el tiempo nos lo permite o tenemos las posibilidades de conseguir, de qué manera podemos leer, escuchar música. En la casa podemos poner dentro de esta plataforma del YouTube, se pueden poner algunos videos, se puede poner música, podemos cantar, podemos bailar. Y como les comentaba, para hacer ejercicio hay bastantes canales de fisioterapeutas que nos pueden ayudar con el ejercicio. ¿Qué ejercicio debemos escoger nosotros? Como no tenemos a la mano un maestro de educación física que nos diga qué es lo que tenemos que hacer nosotros, más bien con qué ejercicios podemos comenzar. Debemos comenzar con los que, para no errarle, debemos comentarle con los que se llaman los ejercicios de bajo impacto, es decir, ejercicios pocos, ejercicios que no requieran como mucho, que vayamos a amanecer vaya embarados al otro día, ¿no? A menos que ya estemos acostumbrados a hacer ejercicio. Y bien, pues esto hasta ahora ha sido nuestra pequeña plática de hoy. Si tienen alguna duda o sugerencia, nos la pueden hacer llegar por medio del chat del YouTube o hacia los correos electrónicos. Y bueno, el ponente principal de la plática no pudo llegar. Esperemos que para la siguiente, sí. La siguiente plática la vamos a tener por los horarios de nuestra ponente. Va a ser el día jueves 6 de agosto
A las 5 de la tarde va a ser la doctora Eva Jaén Gómez, una psicogeriatra de Puebla. Ella nos va a estar hablando de la familia y la nueva normalidad, cuál va a ser el rol de la familia y el rol de los adultos mayores para ayudar a la familia a transitar en esta nueva normalidad post pandemia. Y bueno, si no hay preguntas o sugerencias, muchas gracias a todos por su asistencia, gracias por permanecer hasta ahora y nos pueden seguir en el Facebook, que sería facebook.com/adulto mayor Puebla, y suscribirse a nuestra página de YouTube. Y pues muchas gracias por seguirnos y nos estamos viendo dentro de 7 días.